Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque tú siempre estás haciendo nuevas todas las cosas, Padre Santo del cielo, porque tú quieres siempre que nosotros estemos entregados plenamente a ti y nunca nos apartemos de tu presencia. Danos, Señor, la posibilidad de que esta palabra que se va a pronunciar este momento sea una palabra que tú nos la regales, una palabra que siempre esté enmarcada desde tu verdad. Una palabra que nos edifique, una palabra que nos lleve a tu presencia, Padre, y sobre todo nos ayudes siempre a tratar de solucionar esos problemas que a veces como familia, como pareja tenemos. Solamente tú, con tu santa sabiduría, con tu perfecto amor, sabes moldear nuestro carácter, moldear las situaciones difíciles que tenemos. Ayúdanos, Papito Dios, porque a veces somos muy tercos y obstinados, a veces nos causa mucha dificultad el poder aceptar tu verdad, porque nos dejamos llevar por muchas cosas nuestras, por nuestros orgullos, nuestras prepotencias, nuestra altivez, y tú eres tú el único que nos puede cambiar nuestra vida, moldear todo lo que en nosotros está, porque tú eres el alfarero, nosotros somos un barro, Señor, como bien lo dice tu palabra, porque tú eres el alfarero y vas moldeando todo lo que está en nuestro interior. Que esta palabra que se va a pronunciar, que esta palabra que tú nos vas a enseñar en este momento, sea para la gloria tuya. Glorifícate a través de nuestras dificultades, glorifícate a través de nuestros hijos rebeldes, glorifícate a través de nuestros esposos, esposas que están tratando de separarse y buscar como alternativa la ruptura de la familia. Glorifícate en nuestra enfermedad, glorifícate, Señor, en todas las cosas que nos dejan estar acercándonos cada vez más a ti. Gracias, Padre, porque lo creemos de esa manera, que tú tienes una palabra fresca para nuestro alma, que a veces está, para nuestro espíritu, que a veces está tan sediento de ti. Necesitamos de tu palabra, Papito Dios del cielo. No nos abandones, yo sé que no lo haces, sino que en ocasiones nosotros somos los que volteamos la espalda y salimos corriendo, porque creemos que con nuestras fuerzas podemos solucionar los problemas de nuestra familia, nuestra vida, pero no es así. Por eso en este momento nos entregamos para que esta palabra que se va a decir sea una palabra de victoria para nuestra vida, sea una palabra que nos edifique y sobre todo que nos dé ese aliento de vida para poderle hacer frente y tener esa paz a esas dificultades que se nos presentan. Gracias, Padre Santo, por regalarnos la presencia del Espíritu Santo. Gracias por este momento que nos das. Amén y amén.
Bueno, Moniquita, yo sé que el Espíritu siempre habla a través de nuestra preciosa comunidad y necesitamos cada día más crecer en el amor del Señor, porque tantas situaciones difíciles que se escuchan, que se ven, que se matan por allí, que hombres que entran a quitarle la vida por allí a las personas en las mismas iglesias, cristianos allí en el Medio Oriente que están siendo asesinados, hijos rebeldes, consumidores de droga, situaciones duras con respecto a nuestros hijos que tienen dificultades inclusive con su carácter y con su género, que no saben si quieren ser hombres, que si quieren ser mujeres, el consumo de droga por todo lado. O sea, hay una guerra, pero frontal, Moniquita, frontal, en contra de la familia, Moni. O sea, y es la familia, no es la sociedad, no son los presidentes, no son los países, porque la guerra no es entre un país y el otro, un armamentismo que quien tiene más bombas atómicas, es que ese no es la guerra es netamente contra la familia, porque está acabándose la familia como sea. Entonces, realmente sé que la palabra de hoy va a ser de mucha victoria y nos va a dar muchas luces de cómo enfrentar esas situaciones tan difíciles, porque Dios siempre nos habla de una manera sobrenatural. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios, aquí viviendo las experiencias que nos está dando pues este tiempo que estamos aquí en Evans Greeley. Es una bendición. Y pues es lógico que todo esto nos permite que estemos pues aprendiendo y transmitiendo muchas de las experiencias y viendo pues definitivamente que el mal se está movilizando realmente, se está movilizando en todas partes para destruir específicamente la familia. O sea, es como su objetivo, como el punto a donde siempre está queriendo llegar, de tal manera que a pesar de que las noticias y todo ello muestran cosas grandes, la realidad es que quiere distraer a las familias para que la familia no se centre en la lucha por conservarse íntegramente, por mantenerse firme, por realmente unirse, por levantar a sus hijos de manera correcta. Entonces es necesario que seamos personas firmes en nuestro batallar por la restauración de la familia, por la reconciliación de los integrantes de la familia, de tal manera que tengamos familias sanas, tengamos familias fuertes, firmes y especialmente familias unidas a la mano de Dios y temerosas de Dios, para que realmente podamos asegurar un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Eso es real, Moni, y la palabra siempre nos da esa esperanza. O sea, la palabra no es una palabra simplemente que es vacía o que fue hace más de 2000 años, sino que es una palabra actuante, es una palabra fresca, es una palabra real. Es una palabra que nos dice que realmente no tenemos que dejarnos atormentar por tantas situaciones que se presenten. No podemos dejarnos atormentar por las situaciones que se dan con nuestros hijos o con nuestros esposos, porque ese es un ataque del enemigo. Y cuando más situaciones se dan difíciles, más nosotros tenemos que levantarnos, porque uno generalmente cuando hace consulta psicoterapéutica, generalmente siempre a uno le dicen, pero es que ya estoy mal, que tengo situaciones en la casa, y uno la pregunta que siempre le hace, ¿cómo está tu vida espiritual? Y siempre dice, ha decaído mi parte espiritual debido a las dificultades que tengo. Eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca minarte para que tú bajes y aminores, para que tú bajes y empieces a bajar, a perder lo más importante de todo, que es tu conocimiento con Dios. Pero entonces vamos, Moniquita, a leer la palabra de Dios para que este encuentro sea a través de la palabra, que no estemos dando un conocimiento humano, sino que sea un conocimiento netamente espiritual, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos redarguya, o sea, que nos movilice al interior de nuestro ser con la palabra. Estemos atentos, pues. Sí, este mensaje del día de hoy lo vamos a tener en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 11. En este pasaje bíblico definitivamente vamos a ver que el Señor nos pide algo cuando realmente hemos tenido un encuentro con Dios.
Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Marcos 16 del 9 al 11. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, es una palabra que uno dice, ¿cómo así? Ella fue, avisó y estos discípulos realmente no creyeron. Pues mirémonos y vámonos directamente a nuestro grupo familiar. ¿Qué está pasando muchísimas veces? A veces nosotros hemos tenido momentos especiales, momentos de oración, momentos de cercanía con Jesús, nos sentimos llenos, nos sentimos alegres, sentimos el gozo del Espíritu Santo y uno quiere compartir ello, quiere compartir esas situaciones con las personas cercanas a uno y particularmente se da que uno muchas veces puede comentar las situaciones y no se cree porque hay muchas cosas que están afectando nuestro corazón. Hay muchas situaciones que nos están robando bendiciones, precisamente situaciones de dolor, situaciones de resentimientos, de maltratos, la amargura, o sea, tantas heridas que nosotros hemos experimentado y que hemos hablado también en otros programas, donde hace que nosotros nos volvamos algo escépticos, poco creyentes, poco de fe, poco de esperanza y que nos pueden contar situaciones especiales, sobrenaturales y desafortunadamente no creemos. Pero es necesario, como hizo María Magdalena, ella lo creyó porque habían sido expulsados de ella 7 demonios. 7 demonios y significó para ella la libertad. El Señor nos está pidiendo que no nos quedemos callados. Pero resulta que muchísimas veces en nuestras casas nosotros nos quedamos callados. ¿Y por qué puede ser que nosotros nos quedemos callados? No solamente en nuestro hogar, sino con personas que están cerca de nosotros. El Señor nos quiere mostrar a veces la actitud o lo que está pasando en nuestro corazón para que nosotros no quedemos callados y no queremos transmitir el mensaje. Y quiero que retomemos un poco unos versículos antes de lo que hemos hablado aquí, empezando este capítulo 16 del versículo 1 al 8 y vamos a analizar ahí específicamente qué es lo que está sucediendo muchísimas veces en nuestra vida que nos lleva a que nos quedemos callados y que las personas, independientemente que no crean, no reciban el mensaje. Y tiene que ver con la siguiente palabra que dice lo siguiente. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Tengamos presente la palabra comprar. Luego, y el primer día de la semana, fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ¿quién nos quitará? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron. Pero él les dijo, tengamos presente, se asustaron. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él ya va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, entonces nos dijiste dos palabras, que las recordáramos, ¿no es cierto? Una que es miedo y la otra es Comprar. comprar. Bueno, a mí me pareció muy particular este texto bíblico porque definitivamente a veces pasa eso, a veces pasa en nuestra vida. Yo pienso que muchísimo tiempo uno hace eso en la vida espiritual. Yo me acuerdo cuando uno, estando en situaciones de dificultad y de todo, uno iba donde personas, por favor, ore por mí, por favor, pida por mí, por favor, pague una manta por mí, o una promesa, o algo así parecido que es como pedir un favor a alguien que esté haciendo, intercediendo por uno. Pero no necesariamente eso no es que sea malo, sino que obvio que está muy bien que uno pida intercesión, porque la intercesión es muy hermosa, la intercesión nos ayuda a crecer mucho, y sobre todo que el hecho de pedir o ir a ir a algún sitio donde uno ve que hay que hacer sacrificios, sí, es la intención o es cómo se hace de pronto repetitivo y no hay en el fondo un crecimiento, sino simplemente se hace por cumplir. O sea, se hace simplemente como por decir, pero no hay una intención en el fondo que se busque un crecimiento o se busque una transformación, Moni. Entonces es como desde allí. Rafa, yo lo que digo es específicamente la palabra comprar. O sea, realmente tu intención no es desde tu corazón, desde el fondo, sino como que yo quiero comprarle un favor a alguien para que, a ver si me sucede un milagro, pero en tu corazón no hay una intención clara de una vivencia, de una fe, de una experiencia real del Señor, de la vida espiritual. Entonces yo busco que otra persona haga eso por mí. Y el Señor nos da milagros también cuando nuestra fe es importante, pero como esa situación de cumplir, nosotros manejamos una palabra muy interesante que se llama cumplimiento, o sea, cumplimiento, cumplo frente a una exigencia social de pronto, pero estoy mintiendo realmente en mi corazón. No hay una verdadera fe, no hay una verdadera creencia, no hay un verdadero deseo de cambio, sino como por la imagen que pueda darle a otras personas. Resulta que estas personas llegaron y compraron perfume, o sea... Es la tradición. El Señor, sí, pero el Señor dice que nosotros debemos ser de olor fragante a Dios. Y el olor fragante a Dios no es que yo me eche mucho perfume, sino que mis oraciones salgan desde el corazón, mis oraciones realmente sean sentidas, mis oraciones deben ser realmente en espíritu y en verdad. O sea, nosotros debemos ser ese perfume para el Señor directamente, no que nos echemos mucho perfume. Y la idea es que yo también no solamente le pida a otros que oren, sino que yo también ore. En ese proceso de crecimiento yo también tengo que hacer algo con mi vida. O sea, el Señor no me va a ayudar si yo no dejo mi pecado. El Señor no me va a ayudar si yo no estoy con la intención de vivir como un hijo de Dios. El asunto es que yo tengo que, listo, yo sí me puedo ayudar en los intercesores, pero es que yo también tengo que hacer algo con mi vida. O sea, yo así de buenas a primeras, no, el que hizo lo malo, llegará el momento del juicio final y si no se ha arrepentido, si no ha cambiado, si no, sobre todo no ha creído realmente en el Señor, ellos serán puestos a la izquierda y los otros serán puestos a la derecha, y lo dice la palabra. El asunto es que yo no tengo que estar, no solamente, o sea, esa palabra de comprar para mí significó tanto como voy a ir a pagar un favor para que alguien haga algo por mí, porque es que yo mismo no lo voy a hacer. Entonces yo veo en estas mujeres que van a este sepulcro como tratando de cumplir una situación, pero realmente no lo vivo. Entonces, pues claro, ellos decían, uy, pero ¿y quién me va a quitar la piedra? O sea, yo me ponía a pensar, si yo tengo fe, yo voy a encontrar los medios para alcanzar poder tener contacto con ese Dios, con ese Señor que tanto amo, ¿sí? Y resulta,
Pero cuando yo no tengo esa fe, yo no tengo esa convicción de mi cercanía con Jesús, pues esa piedra será muy grande, y este pasaje bíblico lo habla, era una piedra grande. Sí, pero la piedra muchísimas veces grande, esa puerta, ese obstáculo, es el que yo no permito que la oración realmente penetre en mi corazón, se introduzca en mi corazón, me haga vivir esa experiencia cercana con el Señor, porque es que a través de la oración yo tengo que tener esa cercanía con Dios. Pero si yo no lo tengo, si yo lo único que digo es que ella vaya y ore por mí, y yo llego y creo que el Señor tocará mi corazón así nomás, no, porque es que mi corazón está con una piedra, cerrado, no se deja tocar, no se deja movilizar, no se deja sensibilizar. Entonces, yo veo estas mujeres que llegan ahí y dicen, no, pero tal cosa, y cuando, wow, ven que ese sepulcro está abierto, y ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? O sea, si nos ubicamos, porque es que entender la palabra, si no utilizamos, o sea, si no nos metemos dentro de la palabra se nos pierde y tenemos la tendencia de que las cosas se nos olvidan, Moni. Ubiquémonos cada uno de nosotros como esas mujeres. ¿Sí ves? O sea, ya es una costumbre el hecho de ir allí al sepulcro y embalsamar. No más que embalsamar, es hacer un acto posterior a la muerte de alguien. ¿Sí ves? Pero si lo llevamos al tiempo actual, dado en las mismas palabras, en otras palabras, para tratar de dar a entender cada vez más lo que tú dices, porque es importante, Moni. Porque es que no podemos volvernos religiosos. O sea, es espirituales. Tenemos que no hacer de una Eucaristía simplemente un acto porque sí, domingueros, para tratar como que es que yo le cumplo al Señor, pero es que no me escucha. O yo en ocasiones voy a encuentros espirituales y sigo lo mismo, voy a mis grupos de oración y sigo lo mismo, Moni. Voy simplemente porque es la costumbre de mis ancestros, ¿sí? Es la costumbre de mi papá, de mi mamá, Tradición. Es la tradición, y tengo que ir a llevar un perfume, y entonces se nos presenta un obstáculo, y detrás de ese obstáculo está la salvación, imagínate, está la bendición, que es quién me va a quitar, quién va a interceder por mí, quién me va a ayudar a quitar esa piedra, porque nosotros no podemos. Si te das cuenta, o sea, es bien particular, porque esas piedras, como bien tú dices, son quién me va a ayudar a orar. Es que necesito que alguien ore por mí. Y entonces sucede algo tan particular que en una de las charlas que dábamos, la repetíamos. A mí me sorprende mucho cómo en una Eucaristía, Moni, pero de verdad me sorprende, Moni. Después de haber recibido a Jesús sacramentado, después de haber recibido el cuerpo de Dios, la sangre de Cristo, después de haber tenido la bendición de la Eucaristía, entonces salimos corriendo para que el Padre nos dé su bendición. O sea, que no le creemos que Dios ya te da la bendición a nosotros, no lo creemos. Y es algo tan difícil, Moni, pero tan difícil, que nosotros salimos todos corriendo, y el agua bendita, ¿sí me va a entender? Para que me bendiga el Señor, pero es que ya lo tienes en tu corazón, por Dios. Ya está en ti, porque nos quedamos simplemente en el solo rito como tal, y no trascendemos el rito, ¿sí ves? O sea, y es lo que tú, creo que estoy entendiéndote bien, Moni, porque es que lo que hacemos es algo simplemente por cumplir, porque es nuestra tradición, y no trascendemos esa tradición. Entonces perdemos la bendición, y la bendición ya está, y nos metemos, yo me he dado cuenta, Moni, en todos los benditos grupos que hay por WhatsApp, y siempre tú te has dado cuenta que nosotros tenemos pues bastantes personas en WhatsApp y nos están pidiendo por favor ore por mí, ore por mí. Entonces yo le dije, sí, ya te involucro en un grupo de WhatsApp, de oración, de intercesión. Y le dice, no, es que necesito que tú ores por mí. Le dije, pero ya te estoy enviando un grupo de WhatsApp. No, es que mire, necesito que mañana ores por mí, que si ya oro por mí. Y hasta se ponen molestos porque yo no oré por esa persona. O sea, dice, Dios mío, ¿qué sucede con nosotros? A mí eso me impresiona, y nuestras iglesias, Moni, nuestra fe está llena de verdad, de un cumplimiento, como tú decías, un cumplimiento. Sí, Rafa, entonces cuando uno ve este pasaje bíblico, uno ve
que aún en la palabra está escrito que muchísimos de nosotros nos pasó, porque resulta que cuando uno empieza en este caminar, uno empieza a darse cuenta de errores y uno se da cuenta que sí, uno iba a hacerle la novena al Divino Niño y se va dando cuenta que iba a hacer la procesión y la peregrinación y una cantidad de cosas como esperando algo como sobrenatural. Cuando la sobrenatural está, o sea, no estamos diciendo que eso sea malo, Pero sino no se es la vive. forma, es que no se vive. Entonces tenemos una cantidad de novenas. Entonces la novena al principio, la sangre de Cristo. Por la tarde hacemos la novena del Divino Niño. Entonces a mediodía hacemos otra. Y otra hacemos otra. O sea, como tratando de llenar una cantidad de situaciones. Pero no, por Dios. Es No que no digas es el el corazón. punto, no es el punto. Yo te recuerdo, hay una película muy linda, Moni, que se la recomiendo, siempre la hemos recomendado, y es el hombre que no quiso ser santo. La historia de San Cupertino. Es una historia súper linda y él solamente sabía un pasaje bíblico de Lucas. No se sabía más porque era bien brutico, pero re brutico, Moni. Y entonces allí estando con su mamá ya no sabía qué hacer con el hijo. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Pues la solución, pues meterlo a un convento. Y lo llevó para allí. Entonces, como había un familiar de ella, ¿sí? El hermano de ella, entonces le debió un favor el hermano, entonces le dijo, pues le tocó pagármelo, llévese al muchacho para ser sacerdote. Pero ay, por Dios, mujer, ¿cómo te ocurre él para sacerdote? Y él salió corriendo y se le escondió por allá entre los animales del campo, le escondió a la mamá porque no quería ser nada ni sacerdote. Entonces fue muy curioso, y él allí de sacerdote lo único que se aprendió fue a Lucas cuando habla de la oveja perdida. Y no sabía porque era un campesinito. Hasta le hacían bullying los mismos muchachos, imagínate, los mismos chiquiticos, los mismos niños del pueblo le hacían mucho bullying. Y allí pues obvio que también le hacían bullying sus propios compañeros del convento. Y es una historia tan linda, Moni, tan linda, que él solamente fue sacerdote, Moni, sin haber estudiado ni teología ni filosofía, porque no sabía, era morotico, por Dios. Y fue muy curioso porque el obispo, que inicialmente pues se acercó pues allí a la comunidad, él le dijo, ¿me ayudas? Porque lo encontró metido un poco de heno, ¿sí me entiendes? Allí debajo de un heno. Y cuando él se fue a salir a respirar un poco, porque adentro de la comunidad había como ese aire tóxico, que todos quieren conocimiento, que todos quieren sabiduría, como en nuestras comunidades, Moni. Nos parecemos pavos reales, ¿sí me voy a entender? Así, de un orgullo impresionante. Y entonces él salió allí como a oxigenarse de tanta cosa que había en la comunidad, y fue y se sentó un poco en un poco de heno, y de pronto San Cupertino estaba metido por ahí un poco de heno calentando una pobre vaquita, un ternerito que había nacido, ¿sí ves? Y la vaca había fallecido. Y entonces Cupertino lo estaba abrazando porque decía, se nos va a morir de frío. Y él se sorprendió mucho de la humildad de este fraile y le dice, oye, necesito que tú me ayudes, explícamelo de la Santísima Trinidad. Y le da una explicación tan linda, Cupertino, pero tan linda de la cotidianidad, ¿sí ves? De lo sencillo, de lo humilde, sin tanta teología, sin tanta filosofía. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí me entender? Sino que a veces nos perdemos de lo fundamental, de lo sencillo, de lo humilde, sin tanto rezo por aquí, sin tanto rezo por allí. Humilde, es desde lo que hay en el corazón, porque es que así sea simplemente un Dios te salve María, sencillito. Dios nos ama es por lo que hay en el corazón, por lo que hay en nuestra intención. Y allí el obispo quedó sorprendido, y el obispo posteriormente ya tuvo que dirigir, porque era un obispo, digamos, auxiliar. Y ya cuando San Cupertino, esta historia la estoy contando es para que ustedes se motiven a ver esa película. Pongan cuidado lo que pasó. San Cupertino entonces le tocó el día en que tenía que ser sacerdote, porque tenía que ser sacerdote, ¿sí ves? Y como él le hacían bullying. Y entonces, ¿qué pasó con Cupertino? Tenía que estudiar filosofía y le pusieron un mundo de libros a estudiar, y él no podía porque lo único que sabía era el pasaje de Lucas con respecto a la oveja perdida. Tan humilde que era. Y entonces sucedió algo muy curioso, Moniquita, porque resulta que había un amigo de él o un compañero de la comunidad que lo atacaba profundamente, y ese hombre era un teólogo espectacular, sabía esos libros, y decían que no iba a pasar Cupertino.
Y el día en que se fue a presentar como sacerdote, imagínate lo que pasó, Moni. Se encontró con el obispo. ¿Sí ves? Se encontró con el obispo y él estaba todo asustado y le dijo, venga, pues pase. Ay, hola Cupertino, ¿cómo estás? ¿Saben qué? Él ya es sacerdote, no me le pregunten nada, váyase, que él ya quedó como sacerdote. Y él quedó todo sorprendido y de pronto tenía que pasar un examen, y el examen, ¿sabes de qué fue? Lucas, cuando habla de la oveja perdida. Si te das cuenta, fue maravilloso. Un sacerdote que no quería ser sacerdote, Moni. Era tan humilde, amor, pero tan humilde, que los compañeros, por quererle hacer el bullying, le pusieron un poco de cadenas en su cuello. Porque él levitaba, de la santidad que tenía, de la humildad que tenía, levitaba. Y le pusieron unas cadenas pesadas y le hacían sentir que él era un hombre muy pecador. Y pasó toda la noche con las cadenas en el cuello. Y a él le preguntaban, ¿y por qué te quedaste con las cadenas? Dijo, porque yo soy el hombre más pecador de este mundo. Y se lo decía con humildad, porque lo creía, porque él era el pecador. Y nosotros, amor, a veces creemos que no tenemos pecado y con una soberbia impresionante, haciéndole daño a las personas, juzgándolas, criticándolas, hablando mal de las personas. Es impresionante. Y de verdad, por eso es que nuestra santidad no está, porque no sabemos ver lo humilde de las cosas. Es que el Señor es humilde, Moni. Y realmente nos amarramos a tantos, como a tradiciones, ¿sí ves? Y no las trascendemos, Moniquita. Bueno, espero no haberme extendido y haberme ido por las ramas. ¿Así es o no es, Moni? Pues sí, Rafa, es así en la medida de que, por ejemplo, estas mujeres, las del pasaje bíblico, ¿qué les pasó? Ella les pasó que ellos se encontraron con un ángel, porque ¿quién más iba a estar sentada en el teatro? Posterior. Exacto, y resulta que ellos se encontraron con ese ángel ahí en la tumba, como le pasó de pronto a este obispo, le pasó a los compañeros, se encontraron con una persona muy especial. Estas mujeres se encontraron con ese ángel. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No se asustaron? Pues resulta que a veces pasa eso. Dios es tan misericordioso que a pesar de ir y comprar oraciones, porque a veces pasa esas cosas, porque es que a Dios le place hacer lo que Él quiera. Él es el dueño de todo. Entonces, Él simplemente da la oportunidad para que vean que sí, este perfecto Señor que es nuestro Jesús de Nazaret, resucita y pone un ángel para que le avise. Resulta que a veces que uno está en ese caminar de busque aquí, toque allí, una cosa, la novena, bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros, pero es tan grande esa piedra que a veces uno ve al ángel ahí que le está diciendo a uno, no te preocupes, ya está, el Señor ya tiene tu milagro, el Señor ya resucitó la situación, ya puso a funcionar las bendiciones, etcétera. Pero ¿sabe qué? Se asusta uno, no cree. Y entonces, ¿será que sí? ¿Pero será que yo me lo merezco? ¿Será que ay no, pero ¿y qué tal que eso sea mentira? ¿Y cuántas personas se asustan ante la respuesta que tanto anhelan y salen corriendo? ¿Cuántas personas, teniendo la bendición, realmente terminan perdiéndola? ¿Por qué? Porque no creen que ya son dignas de la bendición. ¿Cuántas mujeres se acercan y dicen, no, es que yo quiero que mi esposo sea diferente, que sea fiel, etcétera? Y cuando les dice, Dios ya está en el asunto, y no se creen. No la creen. Y entonces empiezan a actuar de muchas maneras y por su actitud de miedo terminan perjudicando la bendición y echan para atrás todo. ¿Qué pasó con estas mujeres? Él ya resucitó, Él los va a ir a ver a tal lado. Vaya y díganle. ¿Y qué pasó? Ellas no dijeron nada, simplemente se fueron, se asustaron, tenían miedo. Y eso es lo que está pasando muchísimas veces. ¿Cuántas personas van a la iglesia, oran, le piden a otra persona, pero lo hacen de dientes para afuera, no lo creen en el corazón? Y el Señor nos pide que oremos en espíritu y en verdad. O sea, que lo creamos, de que lo que nosotros pedimos con fe, el Señor lo hará. Lo que pedimos en el nombre de Jesús, el Señor lo concede. Y desafortunadamente no lo creemos. Nadie creía que este sacerdote
que nadie daba nada por él, iba a ser realmente un santo. Lo miraban y se asustaban. ¿Por qué? Porque los cuestionaba en su fe. ¿Cuántas personas a veces nos cuestionan en la fe en cuanto a que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y lo dudan y no lo hacen, no lo creen? Pero Moniquita, mira, aquí también hay un punto y es el bendito abandono y siempre la pregunta que nos hacen, ¿cómo nos abandonamos? ¿Cómo lo suelto? Volvamos al punto de Cupertino. ¿Sí ves? O sea, él no se preocupaba por lo que le decían, princesita. Él se dedicaba solamente a lo suyo, a su relación con Dios y a su único evangelio que tenía. Lo de las ovejitas de Lucas, ¿sí me entender? De San Lucas. No iba más, se quedaba solamente en eso y no pasaba nada más y se dedicaba a lo suyo. No se dedicaba a mirar si el obispo lo quería, si el superior de la comunidad lo quería, si los hermanos lo querían, si tenía que estudiarse unos libros, no le preocupaba nada, solamente él se centraba en sí mismo. Yo lo llamo un egoísmo altruista, Moni. Yo lo llamo en la medida que nosotros cada vez estemos en Dios, por Dios. Ahora cuando tú lo decías, yo estaba pensando en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amor, no lo cumplimos, ni lo sentimos, ni lo entendemos. Y ponemos siempre el segundo mandamiento como primero, amar a los demás como a mí mismo. ¿Y sabes lo que yo siento, Moni? ¿Cómo Dios es tan precioso? No, ni tampoco, porque nos quedamos solamente en lo que el Señor colocó como comparación. Él dijo, ámate, mira cómo te amas, mírate, mira que tú te amas a ti mismo, mira tu egoísmo. Con ese egoísmo que tú tienes de mirarte a ti mismo, ahora mira a los demás. Así como te amas a ti mismo, que estás pendiente de un carro, una casa, una beca, de las cremitas, del dinero, de todo. ¿No es cierto? Si estás tan pendiente de ti mismo, pues ama a los demás como te amas a ti mismo. ¿Sí te das cuenta? O sea, el Señor utilizó una comparación que es contraria, que es negativa, la utilizó para que nos diéramos cuenta, pero lo colocó en segunda instancia. Porque primero dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, y no lo amamos. Es abandono, Moni, abandono. Abandono es, ya papá Dios, tú te encargaste de mis hijos. Papito Dios, tú te encargaste de mi esposo. Ya lo suelto. Entonces tú, ¿por qué te angustias? Y es que ya lo entregaste a Dios. Porque Dios lo está tratando. Si te das cuenta, Dios lo trata. Pero a pesar de que no lo dicen, como dices tú cuando se acerca el ángel, ¿sí ves? Y el ángel, él ya resucitó. Nos da miedo y pavor y no creemos en la bendición, Moni. Y ya nos dicen, ya está sana, ya está sano. Y no lo creemos hasta que no lo veamos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la multiplicación de los panes y los peces? Que el milagro más sobrenatural, ¿sí ves? ¿Por qué no se dio? Y en dos personajes no se dio. En Judas y en Tomás. Porque cuando ellos agarraron la canasta, ¿sí ves? Los otros salieron como almas que lleva ¿qué? El Espíritu Santo. Ya por ahí algunos dijeron que como la lleva el fulano aquel, ¿no es cierto? Como almas que lleva el Espíritu Santo. Y agarraron sus canastas y se fueron a repartir el pan y los peces porque le creyeron al Señor. ¿Y qué hizo Judas? ¿Y qué hizo Tomás? Se metieron debajo de un árbol porque estaba haciendo mucho sol. Y se quedaron mirando a ver que se reproducieran esos panes y esos peces, porque ellos no querían salir como en vergüenza. Y obvio que por quedarse en mirar allí no les pasó absolutamente nada. O sea, no se dio el milagro en ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron a lo que el Señor decía. Y estaban esperando que alguien les moviera la piedra. ¿Sí me entender? ¿Sí ves? O sea, no creían absolutamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, o sea, mover la fe es creer que ya estamos en Él y que Él ya se empieza a operar, es dar el paso, no es tener que salir corriendo, como bien tú decías, a ver cuántos grupos en WhatsApp me van entre más grupos de intercesión, más el milagro se me va a dar, peor. ¿No es cierto? Peor, porque no hay fe. O sea, es como uno saturarse. Claro, porque no es. Entonces, no es a tantos sitios a donde tengo que ir. No, ya Dios está en ti. Y si tú vas a ir a un grupo de oración, ve
con la certeza de que ahí está el Señor. Si tú vas a estar realmente, ir a un santuario, ve, pero sin estar realmente como, no sé, con una cuestión como mística. No es un misticismo, es como agüero, yo lo diría, Moni. No sé, como los muchachos en la institución, ese sí es el vivo ejemplo, ¿no? ¿Cuántas rosarios, porque así le dicen, tenían? Camándulas decimos en Colombia, no, en otro lado no dicen camándulas, rosarios. ¿Cuántos rosarios tenían en su cuello, Moni? Eso parecía, mejor dicho, casi que se agachaban de la cantidad de rosarios. Parecían como si fueran una librería, ¿no es cierto? Sí. En sus pies, Moni, camándulas, rosarios en sus pies. En sus manos, camándulas y rosarios. ¿Y sabes algunos que eran más extremos? Una cruz insertada dentro de la piel, Moni. ¿Sí ves? ¿Para qué? Es que para protegerse de todo mal y peligro. Y lo que hacían era besarle una bala, por ejemplo, para que no los cubriera, y daban un beso a una bala para ir a matar al otro. ¿Ah? Es que es increíble lo que dice Santiago. Si nosotros oramos y pedimos las cosas, no se nos dan porque pedimos mal, porque no pedimos con fe, no pedimos confiando que las cosas se dan, mi amor. Bueno, sigamos pues con esta charla que está súper espectacular. Pues sí, Rafa, entonces esa es una de las cosas que el Señor nos está diciendo, o sea, tenemos una piedra tan grande en el corazón que ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que el Señor nos está respondiendo. Nos llega el mensaje, nos dice específicamente que ya están las bendiciones y demás. Me pasó en estos días y me dejó pensando, y todavía estoy pensando en ese Señor. Viene después de una charla que estuvimos dando y viene y me dice: pero ¿qué es el milagro que qué es lo sobrenatural que usted me quiere dar? ¿Qué es lo que más me tiene? O sea, ¿qué más me tiene para dar? Y yo le dije, ya te di lo que tenía. O sea, el milagro es poder reestructurar un hogar. El milagro es poder, superar las situaciones de la familia. Pero si tú quieres cosas raras, extraordinarias, sobrenaturales, te aseguro que la única señal será la de Jonás. No más. Esa señal de Jonás, yo la pregunté alguna vez, ¿no? Porque yo me sentía como Jonás, y a veces me siento como Jonás, ¿no? Como que quiero salir corriendo del Señor, como que Él me llama y me dice, ve y predica a Nínive, ¿no? Y yo, no, Señor, yo salgo corriendo porque, mejor dicho, nadie me va a creer. Porque como no tengo milagros, entonces nadie me va a creer, ¿no es cierto? Y salgo corriendo, miedoso, salgo corriendo y me quedo allá dormido en la barca, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo a unos, dame una señal para que yo crea, dame el milagro ya para que yo crea. Si tú me das el milagro ahorita, voy a creer en ti, voy a predicar la palabra, porque a veces me acuerdo tanto que así se lo decía tan de una manera tan, ¿cómo llama eso? Tan sobrado, tal vez, como tan prepotente, tan soberbio, que de verdad, dame la señal para que yo crea en ti. Y yo me acuerdo tanto de esa Eucaristía. Si tú me ayudas a pagar esa plata, Señor, automáticamente me voy a convertir en un religioso. ¿Te acuerdas? Eso fue tan chistoso. Y yo es que ya te había hecho la promesa de que nos íbamos a casar, y yo después saliendo corriendo, es que para poder, eso uno sale con unas bobadas, de verdad, muy maduro emocionalmente y espiritualmente, Moni. Es increíble. Y si te das cuenta, mi amor, o sea, cuando realmente uno pone toda su confianza en Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y como Jonás, te doy la señal de Jonás. Y me puse a estudiar el libro de Jonás y lo estudiaba ¿cuál es la señal de Jonás? Y resulta que la señal de Jonás no es nada, porque Jonás no tuvo señales, Moni. La señal de Jonás es nada. ¿Sí me voy a entender? Porque la gente cuando busca el milagro no se le da. Es curioso. Entre menos lo busque, más se le da. Sí, así es. O sea, solamente es cuestión de tener la fe y de dar pasos de fe. Y de alguna manera la señal de Jonás también pudiera ser esos 3 días que supuestamente él estuvo en el vientre del gran pez. Realmente fueron los 3 días que supuestamente Jesús estuvo muerto, por decirlo así, y resucitó. O sea, él salió a la vida para transmitir un mensaje, y Jonás salió al pueblo de Nínive y transmitió el mensaje. Básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer, y no hacer como estas mujeres. No tener miedo, o sea, sí, de pronto hemos tenido una actitud incorrecta dentro de ese buscar y buscar y buscar a ver quién me hace el milagro.
No, el Señor lo que quiere es que quitemos la piedra del corazón, que de verdad nos demos la oportunidad de empezar a creer que Él ya tiene en sus manos nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestro milagro. El Señor ya está en el asunto. El asunto es que yo tengo que seguir creyendo y empezar a dar pasos de fe para que las cosas empiecen a caminar. Simplemente hay que dar pasos de fe, no dejar esa piedra ahí y salir corriendo porque me dicen, sí, ya tal cosa, y entonces, ay, de pronto no es así, entonces me voy a otro lado para buscar, no sé, en el otro lado posiblemente otra forma de llegar al milagro. Mira, Moniquita, eso está dado en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Honestamente, yo nunca pensé en viajar como tal. Por ejemplo, el hecho de ir a Venezuela, ¿recuerdas? Yo nunca lo pensé, nunca. O sea, ir a Venezuela, nunca. Y empezamos a salir. Ir a Centroamérica, yo nunca lo pensé. Ahora, coloco unos angelitos súper preciosos para uno viajar por todo el mundo, ¿no es cierto, Moni? Sí. Y a veces, aunque ni se dan cuenta, pero esos angelitos son súper preciosos. Y haber venido, por ejemplo, ahorita estamos haciendo este programa aquí desde Denver, Colorado, Moni. La verdad, yo nunca pensé viajar a Estados Unidos. O sea, que haya sido un sueño, nunca. No le gustaba. No, de verdad, no. Y mira, pero yo no perdía oportunidad, Moni. O sea, de verdad, siempre se me daba algo y automáticamente actuaba. O sea, no me ponía a pensar a futuro como tal en ese sentido, pero se daban las cosas, Moni. Y ahorita se ha abierto de una manera impresionante el mismo tiempo de tener esta comunidad, de cómo se ha llegado a tantos países, a tantas personas conectadas. Por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo este programa, estamos grabando este programa, imagínate desde Argentina, desde arriba desde Canadá, inclusive allí desde Europa, Moni. O sea, es simplemente el abandono, pero el abandono no quiere decir que uno se vuelva irresponsable, Moni. No es simplemente que ya se lo entregué en las manos del Señor, sino que tengo que actuar. Y tengo que actuar con fe, creciendo en el amor de Dios. Y si ya mi esposo, mis hijos tienen dificultades, mi esposa tiene dificultades, se la entrego al Señor y se la dejo para que Él lo trate, Moni. Lo trate. Y el trato del Señor es duro, Moni. Duro, duro, duro. Y entonces salimos nosotros, como ya el Señor lo está tratando, salimos nosotros a auxiliar a esa persona cuando el Señor lo está tratando, Moni. Nosotros simplemente, papá, ya te lo dejé. Allá es problema tuyo, yo me voy a dedicar a amarte a ti, entregarme a ti, y allá el problema es tuyo con Él. ¿Sí ves? ¿Y qué voy a dedicar? A hacer toda la obra que tú me encomendaste, a ponerme a trabajar en tu ministerio muy centradamente, a empezarme a amarte más, empezar a quitarme tantos miedos, empezar a sanar y dejar de ser con esa hipocresía espiritual, romper con esa hipocresía espiritual. Como dice, si estoy con Dios, es con Dios. No estoy juzgando a mi hermano, no estoy criticando a mi hermano, sino estar realmente comprometido en la parte espiritual. Sí, Rafa, por eso es que ya es tiempo de que nosotros no nos quedemos callados, que de verdad quitemos las piedras del corazón, que nos demos la oportunidad de creer, que cuando tú vayas a la oración no necesites buscar tantos favores, sino que tú mismo encuentres ese favor del Señor, porque es que es la palabra clara. El Señor dice, si tú crees en el Señor Jesús, definitivamente las cosas se van a dar. Si tú pides las cosas en el nombre del Señor Jesús, o sea, tienen una respuesta. Si tú crees eso, el Señor lo va a hacer. El Señor lo dijo, y el Señor no es mentiroso. El Señor es precisamente, nos habló la verdad, y la verdad es la que realmente hace que fluyan las cosas, porque la verdad nos da libertad. Entonces es necesario que nosotros ya quitemos esas piedras que nos limitan, que realmente no estemos haciendo las cosas por cumplir, por lo que diga la sociedad, porque me vean que soy muy santa, pero a la verdad no estoy creyendo nada. No, es necesario de que ya realmente entremos en la dimensión de la fe y que empecemos a creer que lo que
la palabra llega, nos trae al corazón, de verdad lo podamos transmitir, que lo podamos llevar, que lo podamos anunciar a otras personas, especialmente a nuestra familia, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde ya a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Se están aprobando una cantidad de situaciones que ya son dañinas para el espíritu, y si nosotros nos quedamos callados en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, en fin, todos nuestros familiares van a sufrir, van a perderse, y la idea es que no se pierdan. Por eso tenemos que tomar, empezar a caminar dentro de la fe, y de esa manera realmente alcanzar los milagros, porque ya están dados los milagros si empezamos a creer en el Señor. Entonces, ya para empezar este momento de oración, ya vamos a terminar este programa. Pero sí quiero que estemos muy pendientes de algo, pero muy pendientes, que tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Si tú estás escuchando este programa, si tú estás escuchando este mensaje, tú tienes un llamado. Y si tienes el llamado, simplemente abandónate. Abandonarse es abandonarse, te lo digo por experiencia propia. Abandonarse es lo que tú estás haciendo, hazlo con responsabilidad. Hazlo muy centrado, muy centrada en lo que tienes que hacer. Y no te estés preocupando si vas a ir allí, si te van a llevar allá, si vas a hacer tal cosa. Deja que el Señor se encargue de eso. Y ojalá quisiera darte a entender esto que es muy precioso. Tú dedícate a los qués, que los cómo los pone el Espíritu Santo. Que cómo lo vas a hacer, déjalo a Él. Solamente dedícate a los qués. ¿Qué quiero, Señor? Si es que es lo que tú quieres, dice el Padre, ¿qué quieres tú? Pues yo quiero realmente trabajar para tu obra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Déjalo que el Espíritu Santo se encarga de eso. Él te va a colocar las estrategias, te coloca los cómo, te colocas ángeles preciosos en tu camino. Entonces simplemente dedícate a la obra del Señor y no interfieras con el trato que el Señor está dándole a esa persona que tú se la entregaste. Si tú fuiste al Santísimo y le dijiste, papito Dios, yo vengo a entregarte a mi hijo, entonces el Señor ya lo toma por su cuenta, si ves, lo agarra por su cuenta y se encarga de irlo formando. Pero entonces nosotros nos angustiamos de la forma en que el Señor lo trata y el Señor lo está tratando. Hay momentos, acuérdate del hijo pródigo, el Señor lo dejó, el papá dejó que el hijo fuera y comiera comida de cerdos. Y fíjate que cuando está comiendo comida de cerdos, y por la santidad del papá, por el testimonio del papá, el hijo vuelve a la casa. O sea que el llamado que tú tienes es que seas santa, seas santo, para que a través de tu testimonio tus hijos vuelvan al camino de la verdad y del bien. Tu testimonio, tanto acelere, tanta palabrería, tanto juzgamiento, romper con todo eso y dedicarte a servir al Señor en espíritu, como decía mi esposa, y en verdad. Por tanto, ya deja tanta religiosidad, por Dios. Religiosidad. Mírate la historia de los santos tan preciosas, y ellos no eran religiosos, ellos eran espirituales. Mira y estudia la vida del Padre Pío, estudia la vida de San Francisco, de la Madre Teresa de Calcuta. Trabajo. Si te das cuenta, para el Señor, sin estar pensando, cuando ella recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿ustedes consideran que ella estaba esperando recibir el Premio Nobel de la Paz? Y cuando llegó a esa cena suntuosa, dijo, por favor, no me hagan cena, denme más bien ese dinerito, que hay unos pobres en Calcuta que lo están esperando. Nunca pensó, nunca estaba buscando el Premio Nobel de la Paz, y se le dio. ¿Sí ves? Porque el Señor, acuérdate de la palabra, al que se humilla será ensalzado, y al que se ensalza será humillado. Bueno, vamos a orar, pero yo quiero que por favor te entregues al Señor y le digas, papito Dios, aquí estoy con ese deseo de servirte y rendirme a tus pies para que tú hagas de mí un instrumento de tu paz, que yo sea simplemente ese canal de bendición por donde los torrentes de agua viva fluyan, y que yo simplemente sea ese instrumento, y que si yo realmente te entrego a alguien, yo lo suelte, enséñame a soltarlo para que tú lo trates, y no voy a interferir en el trato que tú tengas para con él. Vamos a orar, Moniquita, para terminar este momento tan espectacular. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la palabra que hoy tú nos das, que tú nos enseñas. Hoy venimos delante de ti, Señor, delante de ti, amado Jesús, porque
queremos pedirte realmente perdón. Perdón porque hemos sido personas religiosas. No hemos querido creer muchas veces, nos hemos afanado mucho, creemos que el milagro está fuera de nosotros, pero no nos damos cuenta que el milagro lo incubamos dentro de nosotros. Señor, perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos por no creer tu palabra, obedecer tu palabra, guardar tu palabra. Señor, perdónanos porque definitivamente no hemos querido comprender que es en nosotros, trabajar en nosotros, que nos permitirá alcanzar las promesas que tú nos das cada día en la palabra, Señor. Como no conozco tu palabra, Señor, asimismo no conozco tus promesas, Padre. Perdónanos, Señor misericordioso, por esa falta de fe. Perdónanos, Señor misericordioso, por acercarnos a ti como si fueras simplemente un rito, simplemente una costumbre, una tradición, y se nos ha olvidado realmente vivir que tú, Señor, vivir que tú estás vivo, sentir tu vida, sentir tu amor, sentir tus palabras. Se nos ha olvidado que tú todavía existes, Señor. Creemos que a veces solamente eres una imagen, un objeto sagrado, Señor. No, tú estás vivo, tú estás a nuestro alrededor, tú todavía vives a través de todos los tiempos, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por falta de fe. Perdónanos porque de verdad no nos hemos acercado a ti como debemos acercarnos, Señor. Dios, tú estás ahí, tú nos tomas de tu mano. Señor, tú nos consientes, Señor, tú nos restauras, tú nos consuelas, Señor, tú nos abrazas. Señor, tú estás vivo. Jesús, tú estás vivo, tú todavía existes aquí. Tú viniste precisamente para poderte sentir. Tú nos dejas tu presencia a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias Jesús, y perdónanos porque creíamos que eras un objeto nomás, un objeto sin vida, allí que no se movilizaba, Señor. Pero tú estás vivo, Jesús. Señor, que de verdad cada día que me acerque a ti, sea acercarme a ti como persona viva, que me habla, que me escucha, que me siente, que se expresa mi vida. Señor, perdóname por mi ceguera, perdóname por ese corazón duro como una piedra, que a partir de hoy, Señor, tú cambies mi corazón de piedra y pongas un corazón de carne sensible a ti, un corazón que te experimente cada día, Señor, que de verdad lo sobrenatural que es estar en tu presencia, lo pueda transmitir, Señor, que de verdad pueda creer que tú ya tienes en tus manos mi milagro y que estás dispuesto a dármelo, Señor. Señor, que de verdad cada día que me acerque a tu presencia sea la experiencia más hermosa, más preciosa, más trascendental, maravillosa, majestuosa que yo haya vivido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el milagro de la resurrección. Gracias, Señor Jesús, porque puedo saber que tú todavía estás vivo. Estás vivo para mí. Gracias, Señor Jesús, me pongo en tus manos y pongo a toda mi familia en tus manos, pongo a mis conocidos en tus manos, Señor, para que tú extiendas tu bendición sobre nosotros y que tu sangre nos siga limpiando, nos siga restaurando, nos siga liberando, sanando de tantas cosas que el mundo nos hizo y de las cuales queremos realmente desprendernos para poder estar en tu presencia. Gracias, amado Jesús. A ti te alabo y te bendigo, te exalto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria al Padre. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor, y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.